Les doy la bienvenida al quinto y último encuentro de este ciclo del Club de Lectura Un Mundo Feliz. Bueno, ¿por qué este señor se está refiriendo tanto a los rastas? Eso me llamó mucho la atención. Pues primero habló de los rastas, de que de Sion, eh, o sea, había varios elementos, pero resulta que el fin de semana estuve viendo The Legend de Bob Marley y cuando empiezan Yo y Yo, Marcus Garvey, el ganja, yo decía, a ver, ¿cómo así que se están metiendo con mi lectura? Resulta que el rastafarismo se crea en Jamaica como una defensa de la justicia social. Voy a leer un poco las notas para que no me salga tan largo. Bueno, como una defensa de la justicia social contra Babilonia, que lo oímos mencionar permanentemente cuando hablan los rastas y cuando dicen que ese no es el problemita, que el problemita de toda la novela no es el problema de ellos, que ellos no están metidos ahí. Entonces, ellos hablan de un sistema universal corrupto o poder mundial que es Babilonia, que es de lo que hablan todo el tiempo, o sea, cuando hablan de las empresas, de lo que ellos están haciendo. El reggae, que no lo mencionan como tal, pero sí mencionan todo el tiempo la música dub, electrónica, no sé qué, es otro de sus símbolos. Y el otro, que ya lo sabemos más, el consumo de marihuana, que la llaman ganja en, en Jamaica, que es un nombre que proviene del Ganges como doctrina, ¿no? Como cuestión sagrada. O sea, me di cuenta de todo fue cuando nombraron a Marcus Garvey. Yo no sabía de Marcus Garvey. Resulta que la nave y el remolcador se llaman uno Garvey y el otro Marcus Garvey. Y entonces, obviamente, pues está mencionado muchísimas veces. Resulta que este señor era un periodista y empresario que el rastafarismo consideró profeta, específicamente por una frase suya que decía, mirad hacia África cuando un rey negro sea coronado, porque el día de la liberación está cerca. Ese señor fue el fundador de la Asociación Universal para el Mejoramiento del Negro y la Liga de las Comunidades Africanas o Panafricanismo. El, el rastafarismo tiene como, o sea, su personaje central es Haile Selassie, ¿cierto? Un emperador africano de Etiopía. ¿Cuál es la importancia de este señor? Pues que mientras él estuvo, o sea, Etiopía no fue uno de los países coloniales. En la época de Mussolini, en la época de Mussolini sí fue tomado por Italia, pero no fue uno de los países coloniales, ¿sí? Y este señor, Haile Selassie, entonces es considerado como una figura central allí. Con este señor vienen dos cosas. Uno, resulta que él es como la tercera encarnación de Yah, que también Yah, JH, es mencionado varias veces. Es la tercera encarnación porque la primera es por allá Melquisedec en la época de Israel, la segunda es Jesucristo y la tercera es Él. Entonces resulta que el 3 tenemos las Trillain, ¿sí? El 3 es un número importante también en esta doctrina. O sea, todo eso me llamó muchísimo la atención. Bueno, ¿y por qué era importante lo de Sion? Porque resulta que este señor Haile Selassie es considerado un descendiente en línea directa del rey Salomón. Entonces, resulta que los rastafaris, pues los que están metidos en la doctrina, ¿no? Entonces dicen que ellos tienen que volver a Etiopía, así como los israelíes volvieron pues a Israel. Ahora, un tema que me llamó la atención es lo de la inteligencia artificial que necesita un cascarón para manifestarse, para maniobrar, para hacer las cosas. Entonces, esto es curioso. Y entonces, por una conversación que acabo de tener
de que una persona, yo dije, bueno, pero en esa época, en los 80 ya se hablaba de la inteligencia artificial como algoritmos y todo, y entonces esta persona me dijo, ¿cómo así? Si HAL, o sea, HAL, el de 2001, es, ya se estaba hablando, quiere decir Heuristically Programmed Algorithmic Computer. Entonces ya está hablando de la inteligencia artificial, hay una gran computadora, pero hay un algo que está ahí dentro de esa computadora, ¿sí? Entonces no sé ahí cómo relacionar esos dos temitas, no sé si también ahí hay un homenaje o por el contrario no lo hay, no sé, porque porque sí se parece mucho en el sentido de que tiene todas las funciones del cerebro, pero desarrolladas a una máxima potencia, ¿cierto? Que las cosas se pueden hacer muchísimo más rápido y con muchísima más exactitud, ¿sí? Entonces, pues bueno, quería traer como esos elementos que me parecieron interesantes y que no tienen o sí tienen que ver, no sé, con la trama y lo que queremos desentrañar de la historia. Pues gracias. Voy a comenzar por el final de tu comentario. Yo la primera vez que escuché acerca de las inteligencias artificiales fue a finales de el siglo pasado, porque yo siempre he sido como un friki de los videojuegos, me han interesado siempre y mucho, y en esa época, a finales de los años 90, estaba, estaba sucediendo un cambio fundamental en los videojuegos y era los desarrollos tecnológicos empezaban a darle mayor potencia a las consolas y obviamente ya había un desarrollo mm, avanzado en los juegos para computador. Y particularmente se hablaba de la inteligencia artificial en términos de los juegos, por ejemplo, como el ajedrez. ¿Cómo se lograba que el juego de ajedrez en PC pues funcionara bien? Básicamente era puro desarrollo de inteligencia artificial. En ese sentido, claro, era como un programa complejo para resolver, digamos, ese problema de jugar con las piezas de ajedrez y tener la máxima posibilidad de jugadas dependiendo, pues, de lo que uno como usuario también hacía con el juego. Esa fue la primera vez que yo escuché el término inteligencia artificial en mi vida. Me pareció increíble porque, claro, yo en ese entonces, año, ¿qué será eso? 96 tal vez, pues yo no me alcanzaba a imaginar realmente cómo podría funcionar el juego de ajedrez. Uno se imaginaba como que simplemente era una cosa muy potente con un montón con todas las instrucciones posibles, pero ya sabemos que la cantidad de instrucciones posibles que se necesita para cada uno de los movimientos de las piezas de ajedrez tendría que ser un número que se sale de toda capacidad de cuenta. Entonces, que claro, no es como que es una base de datos de todas las posibles movimientos, sino efectivamente es un desarrollo de algoritmos. Eso no lo sabía en ese entonces, lo sé ahora. Em, sí, me parece que el tema de la inteligencia artificial, en términos de la ciencia ficción, pues ya nos dimos cuenta que viene de bastante tiempo atrás. Las novelas obviamente ya estaban hablando de ello, las películas ya estaban hablando de esos temas de y qué pasaría si un sistema computacional empieza a tener decisiones o empieza a tener como ciertos comportamientos, llamémoslo, humanos. Ese cuestionamiento pues ha estado ahí desde que se dieron efectivamente como ya desarrollos muy avanzados de la tecnología computacional. Pues ya ahorita mencionaste el tema de que aparece la identidad de Neuromante. Entonces, tenemos todo este viaje que hace Casey Molly para llegar por instrucción de Wintermute a encontrar a Neuromante con el propósito de fusionarse.
Entonces, y explica, ¿no? Que el uno es el cuerpo y el otro la personalidad. Y todo el tiempo Turing y los demás sistemas de seguridad están evitando que se encuentren porque temen el momento en el que se integren las dos inteligencias por la capacidad que van a tener. Y en el camino, pues nos meten toda esta violencia y estas escenas de cosas sin sentido, escenarios caóticos, mucho color rosado, porque parece que todo, en todos los capítulos vi la palabra rosado. Y hubo unos momentos en los que ya creo que lo había dicho antes María C. en alguna sesión previa, que esto es un guión. Entonces hubo muchos momentos en los que yo decía, esto es cinematográfico, sin ningún propósito narrativo, solo cinematográfico. Entonces los escenarios en los cuales están hiriendo constantemente a Molly, que la están interrogando, que incluso le rompen uno de sus lentes. Esta explicación, no explicación de cómo Case, usando el SIM-STEAM, es capaz de vincularse en el cuerpo de Molly para ver a través de ella y sentir un poco lo que ella siente. La explicación de cómo la estructura del flatline a la que Case llama Dixie, él lo está acompañando todo el tiempo para hacer el proceso de introducción del antivirus que está alrededor del escenario donde se encuentra atrapado el neuromante. Y por el camino entonces tenemos a Riviera golpeando, a Tres Jane diciendo cosas que no, o sea, es como si contara historias, pero a pedacitos, entonces no pegan. Yo sentía todo el tiempo, esto es estas películas en las que hay un mundo entre otro mundo, dentro de otro mundo, y entonces se va profundizando y deja todas las historias a medio contar y después intenta recontarlas, pero falla, falla. Y obviamente de ahí para allá, o sea, este libro es de comienzos de los 80s y yo soy una consumidora de todo el cine de ciencia ficción de los 80s y los 90s y de comienzo de siglo, ¿no? Entonces vi todas mis películas acá. O sea, todas las referencias de la Matrix. Y decía, pues, o sea, ¿qué es esta estafa de Matrix? Porque de alguna manera es lo mismo. Y sin embargo, al final cuando aparece Case viéndose a sí mismo en esa otra reproducción artificial, pensé en esos escenarios en los que la gente se duplicaba, pensé un poco en Tron, pero el eje era simplemente señalar que en algún momento habían creado dos inteligencias artificiales que estaban destinadas a integrarse, pero que por temor habían sido separadas y la una buscaba a la otra para mejorar su capacidad y en el camino usaron a distintos personajes. Hay unos escenarios. Hay que tener en cuenta que esta es la primera novela de William Gibson. Es decir, él arriesgó todos los elementos que tenía en su cabeza, se la jugó y dijo, los voy a poner todos. Yo no sé si después de esa novela él de verdad estaba pensando escribir otras novelas, pero se siente mucho que en dado caso de que no tuviera esa oportunidad, aquí se le iba a jugar el todo por el todo e iba a poner y puso efectivamente muchos elementos combinados, mezclados dentro de la novela. Creo yo que ese volver, digámoslo, comillas, volver a Tokio, volver a Chiba, pero virtualmente, que es más o menos lo que entiendo que pasa hacia el final. Por eso vuelve a aparecer Linda. Linda, Linda. gracias. Por eso vuelve a aparecer Linda y como que eso, como que entonces me parece que a lo que juega la novela es esa,
esa pérdida de los límites entre lo real y lo virtual, en donde efectivamente toda la primera parte de la novela, pues William Gibson se dedicó páginas y páginas a describirnos cómo era, comillas, el mundo real, el mundo de Tokio, el mundo de Chiba, toda esa sociedad, para luego, al final de la novela, volver a insertar ese mundo, pero desde la virtualidad. Claro, Gibson, hijo de su tiempo, él considera que habitar el ciberespacio o la matriz es simplemente una proyección de lo físico en otro medio. Y por eso como todos esos elementos de corporalidad dentro de lo virtual, ¿no? De hecho, hablando en el tema de la fragmentación narrativa, cuando leímos Kentuckys de Samantha Schweblin, encontramos efectivamente la versión 2000 de la fragmentación narrativa, pero con todo y todo, y lo fragmentada que es esa novela, es más fácil poder seguir la línea narrativa de, esos eran básicamente como 6 o 7 historias que estaban sucediendo continuas en la misma. Claro, estoy de acuerdo en que él, William Gibson, puso la primera piedra de muchas cosas, de la construcción del universo, de ese funcionamiento, de esa lógica, de, en términos formales de la novela, esa, esa fragmentación narrativa, que yo diría que precisamente eso de no hablar de quién está hablando en la novela, sino hasta más adelante, encajaría dentro de esa idea de fragmentación, porque es como eso que señalaba María C, esa indeterminación de los personajes, como que podría ser una o podría ser la otra, como que a la larga eso tampoco importaba. Em, Él, William Gibson, eh, seguramente fue adelantado en su tiempo, en su propuesta. Seguramente en su momento esta novela tuvo que haber impactado a la gente de una manera así como estoy leyendo algo que no me lo hubiera imaginado. Porque incluso si uno hace un poco la comparación, digamos, me voy a atrever a hacer esa comparación rápida, con por ejemplo Crónicas Marcianas. Crónicas Marcianas es de los años 50, pero esa ciencia ficción es mucho más, no sé, cotidiana, llamémosla. O sea, como que Bradbury, por ejemplo, no arriesga en eso. No arriesga en cómo será una civilización en Marte. Llega y dice, ah, no, pues es como si fuera en la Tierra porque simplemente los imitan. Y resuelve el problema así, sencillo. Él no se pone a imaginarse cosas locas. Yo creo que de los primeros que en este club de lectura encontramos de gente que arriesgaba muchísimo a imaginarse cómo podía ser un mundo diferente, Philip K. Dick, Ted Chiang, Stanislav Lem y el mismo Aldous Huxley en Un Mundo Feliz. Yo creo que ellos se la jugaron muchísimo. Octavia Butler, por ejemplo, Octavia no Butler, sé. me parece, sí, ella también arriesga bastante, aunque parte de una cotidianidad y ella como que la complejiza. A final de año estaremos volviendo a Octavia Butler aquí en el Club de Lectura. Hay autores que se la han jugado. Yo pondría efectivamente dentro de esa lista a William Gibson. Pues yo pienso que hay muchos elementos, pero el asunto, como lo estábamos hablando, es que es eso, son elementos, ¿cierto? Son cosas sueltas que digamos que ya el comentario pues no va a aportar, porque qué tan importante pudo ser esto o lo otro para la trama, aunque haya tenido bastante espacio en la narración, en la novela, pues. Entonces sí, yo creo que lo principal, pues entre la dificultad que tuvimos para leerla,
lo principal está dicho y me encanta que la hayamos leído en club de lectura, porque como ya lo hemos estado diciendo, esto no es como para estar uno solito allá dándole, o sea, esto es como cuando uno tiene que hacer un ensayo o algo así, o sea, el montón de papeles y de pantallas y de todo eso, no, fácil no. Gracias. De nuevo, ese es como el objetivo finalmente de este espacio, ¿no? Que bien sea cierto tipo de lecturas que pueden fluir mucho o cierto tipo de lecturas que pueden ser de cierta manera complejas, a la hora de socializar la experiencia lectora, logramos articular mucho mejor las novelas con nuestras lecturas. Lo digo a título personal. Yo esta novela no me la hubiera leído solo. Yo la hubiera abandonado antes de la mitad. La hubiera dejado, hubiera hecho, me cansé, no estoy entendiendo un carajo y la dejo, la abandono. Pero dije, hace parte del club de lectura, voy a hacer el deber, voy a continuar, me está costando, sigo subrayando cosas que no sé qué son, estoy tratando de organizar la historia y me cuesta. Y bueno, finalmente llegar a este punto para mí también es satisfactorio porque en ya de términos generales y globales entiendo la intención y la búsqueda del autor en esta novela, gracias a, a la charla y a los comentarios que todas y todos hemos generado en este espacio. Entonces, creo que ese es el espíritu finalmente de este club de lectura en particular. Andrea nos dice recomendar la serie Periferia. ¿En qué plataforma está, Andrea? Solo para chismosear porque finalmente yo pues tendré que buscarla en... Ah, bueno, HBO. Periferia. Me suena, pero ahorita no la recuerdo, no sé cuál es. Bueno, entonces, damas y caballeros, hasta aquí, Neuromante de William Gibson. Toda una experiencia, hay que decirlo. Toda una experiencia lectora. eh, Entendemos por qué es importante, porque pues ya hablamos de la influencia de esta novela en un montón de narrativas. Em, el siguiente, el siguiente ciclo es todavía más loco, porque vamos a leer y ella creo que es una argentina, ¿no? Diamela El Tit, una autora que no está dedicada de manera exclusiva a la ciencia ficción, un poco como cuando pasamos con Samantha Schweblin, pero tiene ahí una novela eh, donde ella dice, pues voy a experimentar un poco cómo me va en el género de la ciencia ficción, que además ya ni me acuerdo cómo se llama. Creo que ni siquiera lo tengo por aquí a la mano. ¿Cómo se llama esa novela de Diamela? ¿Fuerzas especiales? Fuerzas Especiales. Muchas gracias, Nayarit. Ese es nuestra siguiente libro, nuestra siguiente novela. Como siempre, yo les estaré compartiendo enlaces y la promo para que inviten personas, para que se animen, para que se unan a esta charla, a esta lectura. Ya les estaré también compartiendo las fechas de encuentro próximamente. Me toca ahí cuadrar un poquito la agenda, pero igual nos estaremos viendo pronto para continuar con este club de lectura